aquí, en la planilla que le estoy compartiendo, bueno, tenemos datos, ¿sí? Es una planilla con varias columnas ya, ¿sí? Informándonos sobre, en este caso, es un padrón de médicos, ¿sí? ¿Sí? Pero es más que nada para poder ver la función de buscar, ¿sí? Que nos permite utilizar Excel en una hoja de cálculo, ¿sí? Acá nosotros tenemos, eh, por ejemplo, queremos realizar una búsqueda, tenemos una función, ¿sí? Aquí en la esquina de la mano derecha, ¿sí? Tenemos la función de buscar, ¿sí? Y también la de reemplazar, ¿bien? Esas son dos funciones muy potentes acá en las hojas de cálculo, ¿sí? Bien, lo que podemos hacer para utilizar la función buscar, ¿sí? Primero es, veamos, nosotros vamos a buscar, primero vamos a ver, de buscar un dato de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Lo vamos a hacer un poco más grande. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros el dato, ¿sí? En la celda, sería en la celda nombrada como A21, ¿sí? La celda dice laboratorio, nosotros lo vamos a buscar, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a suponer de que queremos, tenemos una tabla extensa, ¿sí? Muy extensa, y que queremos encontrar, ¿sí? La celda que contiene la palabra laboratorio, ¿bien? Entonces lo que podemos hacer es venir acá en la cinta, ¿sí? Arriba a la mano derecha, ¿sí? Tenemos la función buscar, ¿sí? La seleccionamos, hacemos clic y ya nos muestra, a ver, voy a compartir, mejor le voy a compartir la pantalla completa. Vamos a pasar acá, pantalla completa. ¿Sí? Bueno, como les decía, venimos acá arriba, ¿sí? Hacemos clic en la función buscar, ¿sí? En el botón de la función buscar, y bueno, ya nos muestra un cuadro de diálogo, un cuadro de diálogo, donde está el cursor titilando y podemos ingresar la palabra que vamos a buscar, ¿sí? No tiene que ser exacto en la búsqueda, no tiene que ser exacto las letras, ¿sí? Ya sea en mayúscula o minúscula, ¿sí? Porque lo va a buscar de todas formas de acuerdo al texto que ingresemos, ¿sí? En este caso nosotros estábamos buscando laboratorio, ¿sí? Aquí vamos a poner laboratorio, ¿sí? Y tenemos una serie de botones con funciones acá abajo en el cuadro, en el que vamos a tener para iniciar la búsqueda, una simple búsqueda, una búsqueda sencilla, perdón, ¿sí? Una búsqueda sencilla, el botón buscar siguiente, ¿sí? Vamos a buscar y ya la celda queda seleccionada en la cual yo tengo la palabra laboratorio, ¿sí? Es lo mismo que usar control B, ¿no? Control B larga, igual, ¿no?
Exactamente, es un atajo, ¿sí? Control B, ¿sí? Bueno, nada más eso. Bien, acá lo vamos a agregar acá, ¿sí? Sería control, ¿sí? Más el B, ¿sí? Es un atajo de teclado, esa combinación, ¿sí? Pulsamos la tecla control más la tecla B, ¿sí? La B larga, bien, y ya nos trae el mismo cuadro de diálogo para que podamos realizar la búsqueda, ¿sí? Como les decía, podemos poner, ¿sí? Sin respetar las mayúsculas o minúsculas, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner todo en minúscula, voy a hacer buscar siguiente, voy a dar clic en buscar siguiente y también me va a llevar, ¿sí? Donde está la celda ya con el valor, ¿sí? Del laboratorio que estoy buscando. Bien. O también podríamos, por ejemplo, hagamos otra búsqueda, ¿sí? Podríamos también escribir una parte, ¿sí? Del contenido. Por ejemplo, ponemos labor, ¿sí? Y bueno, me va a buscar todas las coincidencias que tengan, ¿sí? En las celdas de toda la hoja, bien, la palabra, bueno, la porción, ¿sí? El texto labor, ¿sí? Si yo doy buscar siguiente, me lleva nuevamente, ¿sí? A la misma celda. Si yo vuelvo a pulsar, ¿sí? Buscar siguiente, fíjense, no me lleva a ninguna otra celda, ¿sí? Porque ya no tengo otra coincidencia, ¿sí? No encontró otra coincidencia. Si hacemos otra búsqueda, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí arriba, ¿sí? En el botón buscar y, por ejemplo, buscamos doctora, ¿sí? Abreviado. En ese caso, como hay varias coincidencias, yo lo voy a buscar, hago buscar siguiente y ya me selecciona la celda que tiene, fíjense, el texto, ¿sí? Vuelvo a dar clic, ¿sí? Y me lleva a la siguiente celda, ¿sí? Vuelvo a dar clic, ¿sí? Y ya me lleva hacia abajo, me va a ir mostrando, ¿sí? Va a ir seleccionando, va a quedar seleccionada la celda hacia abajo siempre, hacia la derecha y luego hacia abajo, de todas las coincidencias que tenga con con el texto que yo ingresé que estoy buscando, ¿ok? Esa es una forma de buscar, bien, que me va llevando de a uno en todas las coincidencias, ¿sí? Aquí lo vamos a modificar un poco para que se vea, ¿sí? Todas las coincidencias, bien, me va llevando de a una, me va mostrando las coincidencias. O puedo, ¿sí? Hacerlo de otra forma, ¿sí? Utilizando el botón que me muestra aquí donde dice buscar todos. En ese caso me va a mostrar eh, todas las coincidencias que tenga aquí en la hoja, ¿sí? En esta hoja de reemplazar. Hago clic en buscar todo, ¿sí? Y aquí me muestra un listado. Aquí me muestra un listado con todas las coincidencias que encontró, ¿sí? Fíjense, acá me muestra en qué libro está, ¿sí? Y acá en celda, en la columna de celda, me muestra la dirección, ¿sí? Esta es la dirección absoluta de la celda, ¿bien? Se dice absoluta, bien, llevan, como característica, lleva el signo pesos adelante de la columna y luego de la fila, ¿sí? Si yo hago clic en cualquiera de estas filas que me muestran, ¿sí? Puedo llegar a ver, ¿sí? Hago clic y ya va al B11, aquí va al B13, ¿sí? Si yo hago clic más abajo me va a llevar aquí a la celda, fíjense, a la B
B21, ¿sí? Entonces me fijo la columna B, fila 21, ¿sí? Entonces aquí estaría el dato, ¿sí? El dato que yo tenía seleccionado, ¿sí? El resultado de la búsqueda, ¿sí? Entonces me va mostrando, me va remarcando, seleccionando la celda que corresponde al resultado, ¿sí? Ese es en el caso que tenga más de un resultado y puedo ver todos los resultados en forma simultánea, ¿sí? Saltando de a uno. Entonces esa es la función, ¿sí? En buscar todo, luego en buscar siguiente, ¿sí? Me va a mostrar uno por uno los resultados, ¿sí? Bien. Y puedo hacer otra alternativa también, ¿sí? Hagamos control B. Aquí en el botón que está un poco más arriba, que dice opciones, ¿sí? Bien, acá se me despliega, ¿sí? Un par de parámetros que no estaban anteriormente, ¿sí? Acá por empezar tengo dentro de, ¿sí? Dentro de la hoja, y esto se refiere a la hoja en la que yo estoy trabajando, ¿sí? O dentro del libro, que como dijimos, el libro va a constar de varias hojas, entonces si yo digo en el libro, si yo elijo el libro, me va a buscar las coincidencias en todas las hojas, ¿sí? De cálculo. Bien. Buscar por fila o por columna, ¿sí? La búsqueda, y acá me muestra si yo quiero buscar el texto que yo ingreso, si lo quiero buscar en las fórmulas, en los valores o en los comentarios, ¿sí? Entonces, hasta ahí nosotros podemos hacer la búsqueda, por ejemplo, en todo el libro, ¿sí? Y puedo hacer buscar todo, ¿sí? Y ya me va a mostrar dónde se encuentra. Fíjense los resultados que me arroja, ¿sí? Solamente cambié acá por libro y ya me arroja. En la hoja reemplazar en la que estamos tienes todas estas coincidencias, ¿sí? Y más abajo ya me muestra, ¿sí? Las coincidencias que tengo en la hoja error, ¿sí? Esta es otra hoja, ¿sí? Si yo me muevo hacia la hoja error, aquí abajo está la hoja error. Bien. Si hago clic, fíjense, ahí me muestra la coincidencia, ¿sí? Acá dice error, B9, ¿sí? Y lo tengo seleccionado, que esa es la primera coincidencia. La segunda es B10, esta en la de abajo, ¿sí? Y la tercera es B17, que sería esta, ¿sí? Vamos a poner acá de amarillo. Bueno, vamos a seleccionar aquí B17, ¿sí? Y ya me remarca, ya está seleccionado, ¿sí? Ya está seleccionado esa celda. Puedo utilizarla, ¿sí? Si yo hago clic en alguna de estas, de alguno de estos resultados, me va a llevar nuevamente a la hoja en la que yo estaba trabajando. Fíjense, ¿sí? Reemplazar, ¿sí? Acá están en la hoja reemplazar. Y acá me voy a la hoja error, ¿sí? Así es como puedo ver todos los resultados, ¿sí? Bien, como les decía al comienzo, me permite realizar la búsqueda, ¿sí? Aquí arriba, ¿sí? Yo ingreso, ¿sí? Lo que yo voy a buscar. Por ejemplo, estaba buscando doctora, ¿sí? La abreviación de doctora, DRA. Pero lo ponía todo con minúscula. Ahora voy a escribir la primera con mayúscula, ¿sí? Bien, pero lo vamos a dejar con minúscula y voy a poner acá coincidir, voy a tildar coincidir mayúscula y minúscula, ¿sí?
para ver qué resultados me arroja, ¿sí? En este caso, no encontró ninguna coincidencia con eso, ¿sí? Con el texto que yo ingresé. Bien. Entonces, para que me muestre los resultados, yo tendría que hacer coincidir acá la primera con mayúscula, ¿sí? Entonces ahí puedo buscar y me va a arrojar nuevamente todos los resultados, ¿sí? Es una búsqueda más personalizada, ¿sí? Entonces ahí podemos buscar, ¿sí? Podemos hacer la búsqueda y vamos a buscar, por ejemplo, aquí vamos a buscar en este caso y vamos a reemplazar, ¿sí? ¿Cómo podemos buscar y reemplazar? Acá en el cuadro de texto de buscar, en el cuadro de diálogo de buscar, tenemos una solapa, ¿sí? Que es reemplazar, ¿sí? Me permite a mí, en este caso, buscar la coincidencia, ¿sí? Doctora, ¿sí? Sería Derea, ¿sí? Y la puedo reemplazar con todo con mayúscula, ¿sí? Derea punto, ¿sí? Derea. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tenemos todos los campos seleccionados como estaban en el principio, ¿sí? No he modificado nada, solamente que me cambia la solapa de reemplazar y es por eso que me agrega un campo más para ingresar el valor con el que yo voy a reemplazar. Veamos. Ok, tengo primero el B9, ¿sí? Que es de doctora. Fíjense, acá lo vamos a pintar de color rojo. Vamos a sacar de color anaranjado, ¿sí? Como estaba. Doctora, ¿sí? Y acá le podemos aplicar el botón, la función de reemplazar, ¿sí? ¿Sí? Entonces me reemplazó lo que antes tenía con minúscula, me lo reemplazó por mayúscula como yo ingresé acá en el campo, ¿sí? En el campo de reemplazar con. ¿Sí? Entonces ahí puedo yo reemplazar, puedo reemplazar de a uno. Vamos al siguiente. ¿Sí? Vamos al siguiente. Acá está en B9, ¿sí? Y ahí también puedo reemplazar y me ocupo todo con mayúscula, como estaba el reemplazo, ¿sí? Y luego está el botón de reemplazar todos, ¿sí? Que consumiría todos los resultados, ¿sí? Y le aplicaría el reemplazo que yo estoy sugiriendo arriba, ¿sí? En el cuadro. Vamos a aplicar reemplazar todo. Bien. Y ya me muestra los reemplazos, ¿sí? La cantidad de reemplazos que hizo. 9. Y fíjense que ya todas las celdas que modificó están con mayúscula como yo lo había solicitado, ¿sí? Acá está en mayúscula, aquí también está en mayúscula, ¿sí? Lo puso ahí en mayúscula. Y la última de aquí abajo también lo puso en mayúscula, ¿sí? Ok, entonces esta función nos sirve mucho cuando tenemos una tabla que sea muy extensa y nosotros queremos buscar datos en particular, ¿sí?
o porción de datos en particular. Ok. Acá vamos a poner, vamos a hacer un poquito más lento para que se vea. Sí. Papá, Will está viniendo para aquí. Uy, Ujú. ¿Qué pasó? es un gato ninja. Ah, ya. Bueno, continuemos ahí. Y bueno, tenemos ahí la función de buscar y de reemplazar, ¿sí? Con el control B, ¿sí? Y hay otro, y la del reemplazar, acá me muestra el atajo de teclado que es con control L, ¿sí? Bien, esto sería para buscar, ¿sí? Podemos poner para buscar, ¿sí? Y otro para reemplazar, ¿sí? Para reemplazar control más L, ¿sí? Esas serían las dos funciones para poder buscar y reemplazar. Ok. Pero, bueno, como les decía, nosotros acá tenemos, podemos ocupar fórmulas. Bien. Acá voy a abrir una nueva hoja. Sí. Y le voy a poner las fórmulas. ¿Cómo hacemos para ocupar una fórmula y en qué nos beneficia a nosotros? ¿Sí? Una fórmula nos permite realizar cálculos con datos que tengamos en la hoja de cálculo. Bien. Datos que, bueno, pueden estar en la misma hoja o en distintas hojas, ¿sí? Siempre y cuando nosotros sepamos dónde es la fuente de nuestros datos, la fuente, el origen de los datos, podemos realizar cálculos. Bien, operaciones. Bien, no solamente operaciones matemáticas, sino también operaciones, vamos a ver, operaciones de comparación. Bien, bueno, pero las fórmulas tienen una sintaxis, ¿sí? Tienen una sintaxis, ¿sí? Y es que comienzan, ¿sí?, con el signo igual. ¿Ok? Una fórmula siempre va a comenzar con el signo igual. Y bueno, nosotros vamos a agregar el cálculo que queremos realizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor, ¿sí?, en la celda A1, se puede poner un valor, por ejemplo, 100, ¿sí? Acá en la celda B1 podemos poner un valor, ¿sí?, 200, ¿sí? Y podemos hacer la suma, ¿bien?, de los dos valores en una tercera celda, ¿sí? Acá en la celda D, ¿sí?, podemos agregar una fórmula. Suma, ¿sí? Ingresamos igual, ¿sí? Y ponemos la dirección, ¿sí?, de la celda que queremos sumar. Por ejemplo, en este caso, la A1, ¿bien? Y fíjense que ya está, se está relacionando con el contenido de la celda, ¿sí? Más, y luego ingresamos la dirección de la segunda celda, ¿sí? B1, ¿bien? Hasta ahí. Queremos hacer el cálculo de la suma, que me sume el contenido de las dos celdas, ¿sí? 100, en este caso sería 100 más 200, ¿bien? Esa es la fórmula. Entonces voy a apretar Enter, ¿sí? Y fíjense que ya tengo la suma.
¿Ok? ¿En qué me beneficia esto? Que yo puedo modificar el valor, ¿sí? Los valores. Por ejemplo, si yo digo, voy a modificar acá, voy a trasladar, ¿sí? Voy a trasladar estas celdas, acá voy a poner más, y acá voy a poner igual, ¿sí? Esto es texto nada más, esta celda también, aplico alineación, y acá fíjense tengo de manera más visual 100 más 100 igual a 300. Bien, acá puedo cambiar el valor del sumando, ¿sí? Puedo cambiar el valor del contenido de la celda, ¿sí? Y se me va a actualizar el resultado. Por ejemplo, si yo pongo 150, bien, hago clic en otra celda, ¿sí? Y ya me suma, ¿sí? Esta fórmula, fíjense que me está sumando el contenido de A1 más C1, ¿sí? Pero yo no había introducido, yo no había ingresado al principio C1, sino que ingresé B1, ¿sí? Al mover la celda, se me actualizó también la fórmula, ¿sí? Entonces, yo puedo manejar acá, ¿sí? Más valores. Por ejemplo, puedo ponerle acá, puedo modificar y puedo decir, bueno, que sea 500. Hago clic en otra celda, ¿sí? Y ya me sumó los 150 más los 500, ¿sí? Que contienen cada una de las celdas. Lo tengo el resultado en la celda E1, ¿sí? Ok. Bien, entonces, ¿se entiende ahí el concepto de una fórmula? ¿Lo van entendiendo? Sí, profe, ¿es igual con la multiplicación y la división o es diferente? También con la suma, con la división y la multiplicación también es similar, ¿sí? Sí, podemos hacer acá, podemos hacer una tabla, una pequeña tabla, ¿sí? Vamos a poner acá, ¿sí? Número, ¿sí? Esto vamos a hacer otro ejemplo, vamos a borrar, poner número, vamos a poner suma, vamos a poner resta, eh, multiplicación, bien, y división, ¿sí? Entonces, vamos a probar hacerlo con los números, ¿sí? Pongamos acá un número que teníamos eh, y el segundo, ¿sí? Esos son mis números. Acá le podemos poner la suma, ¿sí? Dijimos igual, y nosotros vamos viendo, ¿sí? Vamos relacionando cuáles son las celdas, ¿sí? Yo quiero sumar esta celda, ¿sí? Que es la A4 y la celda A5, ¿bien? Entonces, yo voy a hacer la dirección de la celda, puedo utilizarla en una fórmula. Hacemos A4, ¿sí? Más A5, ¿sí? Ahí se me va pintando la correspondencia, ¿sí? Entre cada celda, presiono Enter y ya tengo la suma, ¿sí? Hagamos lo mismo, pero con la resta, ¿sí? Con la resta sería A4, ¿sí? Menos A5. Bien, presiono Enter y tengo el resultado, ¿sí? De la resta.
Bien, vamos haciendo. Con la multiplicación también, ¿sí? Podemos hacer lo mismo, ¿sí? Acá vamos a cambiar 500 y 150, ¿sí? La multiplicación también podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, si decimos A4, ¿sí? A4, y fíjense que ya se me está marcando, ¿sí? La celda A4, A4, y vamos a poner por, ¿sí? Y el símbolo de multiplicación lo vamos a manejar con el asterisco, ¿sí? El asterisco, ¿sí? Que es como una estrella en el teclado, ¿sí? El asterisco, vamos a decir A4 por 3, ¿sí? Vamos a ingresar por 3. Entonces yo le estoy ordenando que me multiplique el valor que tiene la celda A4 por 3. ¿Bien? Voy a apretar Enter y ya tengo el resultado. ¿Sí? En la división también podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos abrir el signo igual, ¿sí? Y voy a decir A4, ¿sí? Por ejemplo, dividido en 5. Dividido en 5, ¿sí? Presiono Enter y el resultado es 100, ¿sí? Ok. Por supuesto, hay algunas restricciones, ¿sí? Como lo tenemos siempre en el cálculo de la división, en este caso, porque la división, como saben, no se puede realizar con el 0, ¿sí? Bien, por ejemplo, si yo digo acá A4, ¿sí? Dividido A6, ¿sí? Pero en el A6 no tengo ningún valor, ¿sí? Me va a arrojar, en este caso, fíjense, un error, ¿sí? Acá si yo le agrego un número, un 2, por ejemplo, ahí sí, perdón, ahí sí me está haciendo la operación, ¿sí? Divide 500 entre 2, ¿sí? Bien, ahí me da el resultado. Pero cuando es con 0, es cuando me arroja el error, ¿sí? Y me va a mostrar un detalle que dice que está dividiendo entre 0, ¿sí? Con la celda. Bien, entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando realice ese cálculo. Bien, sería la única restricción que tengo en la división, ¿sí? Okay. Entonces eso sería para nosotros la sintaxis, ¿sí? De una fórmula. Bien, que tenga el signo igual. Bien, primero que comience con el signo igual y luego puede llevar, ¿sí? Una celda en este caso, ¿sí? Puede llevar una función también, ¿sí? Ya vamos a ver las funciones. Puede alojar una función y operar, ¿sí? El operador más, ¿sí? O menos, ¿sí? O puede ser el operador de división, ¿sí? O de multiplicación. Bien. Y el segundo operador. Vamos a poner más. Por ejemplo, esta es una fórmula que me suma, ¿sí? El contenido de C1 más C3. Ok, solo que yo aquí tendría que quitarle, vamos a poner sin el espacio y sin las comillas, ¿sí? Para que me vaya sumando, ¿sí? Esa sería la sintaxis de una fórmula. Bien, el igual
y los operadores, ¿sí? Siempre voy a tener ahí los operandos, ¿sí? En este caso tengo el C3, ¿sí? O la celda C1, pero ya vamos a ver más adelante que pueden ser también funciones o rangos de celdas, ¿sí? Conjuntos de celdas. ¿Bien? Entonces, acá hay un error, ¿sí? Entonces, podemos formular, bien, de esa forma, podemos formular en la celda, ¿sí? Haciendo doble clic y luego escribimos la fórmula de la operación que queremos realizar. ¿Hay otra forma? Sí, hay otra forma, ¿sí? Es utilizando la barra de fórmulas que está acá arriba, ¿sí? Ahí podemos ingresar. Por ejemplo, puedo copiar, ¿sí? la misma suma, ¿sí? que tengo acá entre A4 y A5, la voy a replicar acá abajo, ¿sí? Pero en este caso no voy a escribir en la celda, sino que lo voy a hacer en la barra de fórmulas, ¿sí? Voy a hacer clic en la barra de fórmula y ahí voy a ingresar la misma fórmula, ¿sí? Igual, primero para denotar una fórmula, y voy a ingresar A4 más A5, ¿sí? Aprieto Enter y ya tengo la misma operación, pero solamente que la ingresé por la barra de fórmulas. Bien. Ok. Se va entendiendo ahí las fórmulas. ¿Sí? Quiero que entiendan más que nada la sintaxis que tienen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Hasta ahí. Ok, entonces, continuemos. Bien. Bueno, entonces esa es la sintaxis. Es porque partiendo de aquí ya podemos agregar otros conceptos como el de función. ¿Sí? Ok, entonces, las funciones, ¿sí? Las funciones son otra forma, ¿sí? De poder de poder utilizar el contenido de las celdas, ¿sí? Y realizar operaciones. Las funciones son más que nada fórmulas ya que están preestablecidas, ¿sí? Que ya vienen predefinidas, ¿bien? Y que la podemos ocupar, ¿sí? Eh, bueno, dado su sintaxis. Porque una función tiene, ¿sí? Lo que tiene son parámetros de entrada, ¿sí? Una función es como una máquina, ¿sí? Decimos, ¿sí? En la que nosotros vamos ingresando las entradas, ¿sí? Vamos a ir introduciendo las entradas. Esa función me va a realizar toda la operación, todo el cálculo con las entradas que yo le doy, ¿sí? Y a cambio me va a proporcionar un resultado, ¿sí? Una salida, ¿sí? Un resultado sería. Que puede ser, ese resultado puede ser eh, un valor, ¿sí? Un valor en una celda, o el resultado podría ser, ¿sí? Un rango una serie de valores, ¿sí? Un rango de celdas, ¿sí?
Bien, entonces vamos a ver aquí funciones, bien, para poder hacerla. Por ejemplo, la suma, ¿sí? Aquí vamos a borrar un ratito. Voy a ubicar acá. Un marco, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a hacer el tema de función, ¿sí? Y vamos a ocupar la función suma, ¿sí? Existe una función suma, ¿sí? Existen muchísimas funciones y las funciones están organizadas de acuerdo a la categoría que tienen, ¿sí? Vamos a utilizar las fórmulas, vamos a ver las fórmulas de cálculo, ¿sí? Las fórmulas matemáticas, ¿bien? Entremos con la suma, ¿sí? Y vamos a ver que hay varias formas para poder utilizar, definir una función. La primera sería ingresando, ¿sí? Escribiendo lo mismo que la fórmula, la función comienza con igual, con el signo igual, y luego yo le puedo agregar, ¿sí? El nombre, debo agregarle, ¿sí? El nombre de la función. Voy a ocupar la función suma. Bien, ahora aquí hay algo en particular, y es que Excel me va a mostrar todas las funciones que tiene definidas para poder utilizarlas, ¿sí? Con lo que yo estoy ingresando, de acuerdo a lo que voy ingresando, ¿sí? ¿Sí? Si yo ingreso otra función, mientras que voy escribiendo el nombre de la función, me va mostrando todos los resultados, ¿sí? De funciones con nombres que coinciden, ¿sí? Con el texto que yo voy ingresando, ¿sí? Fíjense que hay muchísimas funciones. Nosotros vamos a utilizar suma, ¿sí? Bien. Entonces, de todos estos resultados voy a utilizar suma, que está acá en la primera alternativa, bien. Y acá Excel me muestra, ¿sí? Me muestra los parámetros que lleva, ¿sí? Fíjense, el número 1, ¿sí? El número 2 y así sucesivamente. Bien. El número 1 y número 2 en este caso son los parámetros de entrada, ¿sí? Que van a estar eh, definidos y van a estar eh, operando, ¿sí? Con el signo de punto y coma para separar, ¿sí? Yo quiero sumar, ¿sí? Quiero sumar estos dos valores, ¿sí? Hasta ahí, bien. Esto me denota, ahora le voy a decir, esto me denota un rango de celdas, ¿sí? Voy a cerrar, ¿sí? Y ahí yo tengo ya una suma, ¿sí? Y tengo el número 1 sería definido. El número 1 sería una celda o un rango de celdas. En este caso es un rango de celdas, ¿bien? Desde la celda A4 hasta la celda A5, ¿sí? Y tengo, bueno, está definiendo el rango justamente el operador de grupo, que sería dos puntos, ¿sí? Fíjense que aquí ahí está escrito el dos puntos, ¿sí? Entre A4 y A5, ¿bien? Para denotar el rango. Me va a sumar ese rango de celda. Presiono Enter y tengo la suma, ¿bien? Ya tengo la función aplicada. ¿Ok? Entonces, ¿puedo agrandar el rango? Sí, se puede agrandar.
agrandar, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, vamos aquí, tengo otra tabla, ¿sí? Fíjese que yo tengo una tabla aquí, ¿sí? Una tabla de doble entrada, donde tengo meses de un lado, ¿sí? Y, bueno, datos sobre clima, ¿sí? Temperaturas, ¿sí? Vamos a utilizar esta primer columna. Bien, vamos a sumar, ¿sí? Fíjense, lo vamos a pintar un poco, ¿sí? Vamos a resaltar. Y aquí vamos a poner, ¿sí? Vamos a hacer referencia, por ejemplo, les digo, suma de temperaturas, así, suma temperatura media, ¿sí? Abreviado. Bien. Esta celda, ¿sí? Se podría decir que es rótulo del resultado que voy a poner a la derecha. Aquí en esta celda sería la celda K9, ¿sí? En esta celda yo voy a ingresar la suma, ¿sí? Ingresemos, ¿sí? Definimos igual, ¿sí? La función suma, bien, abrimos paréntesis, ¿sí? Y puedo ingresar, bien, el rango de celdas que yo quiero sumar, ¿sí? En este caso yo tengo que saber el rango de celda. Es, ¿sí? La primera que yo tengo es la B5, ¿sí? Hasta, voy seleccionando hasta B16, ¿sí? Bien, ahí lo hice con el mouse. No tiene que, puedo ingresarlo de manera literal, ¿sí? Es decir, puedo ingresarlo con el teclado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos queremos sumar desde B5 hasta, por ejemplo, hasta B10, ¿sí? Bien, ese sería un rango. Bien, y cerramos paréntesis. Esa es la suma, ¿sí? Esa es la suma de todas las celdas que yo seleccioné en el rango. Bien. Entonces, suma. La función suma, pongámoslo así, va a comenzar con el paréntesis, ¿sí? Luego tengo que denotar un rango, bien. Y por último tengo que terminar cerrando paréntesis. Esto lo hago sin dejar, tengo que hacerlo sin dejar espacio en blanco. ¿Ok? A ver. Bien. Así es como tengo definida la suma, ¿sí? La suma de todas estas temperaturas. Dijimos hasta 10, ¿sí? Entonces sería B1, B5, perdón, B6, B7, B8, B9, hasta B10, ¿sí? La suma de todas estas celdas es el resultado que yo tengo acá. Bien. Supongamos que queremos sumar hasta 16, ¿sí? Hasta el B16, es decir, quiero sumar todas estas celdas. Vengo aquí, ¿sí? Puedo hacer doble clic, y aquí modifico. Que se sume, ¿sí? Desde B5 hasta la celda B16. Entonces, fíjense, acá ya me va marcando hasta dónde va a abarcar la suma. Y aquí lo único que tengo que hacer es cerrar con el paréntesis y presionar Enter.
¿sí? Y ahí ya tengo la suma, bien, de todas las temperaturas medias, ¿sí? Otra forma de realizar, ¿sí?, una suma de forma automática también es haciendo aquí signo igual, ¿sí? Defino la suma, la función suma, ¿sí? Y vengo a definir todo esto, todo el rango, ¿sí? Lo selecciono, ¿sí? O lo escribo, ¿sí? Y para cerrar, para terminar la función, coloco el paréntesis, cierro el paréntesis, presiono Enter, ¿sí? Ahí tengo el resultado, ¿sí? El resultado de la suma. ¿Ok? Vamos a checar un poquito más. ¿Sí? Entonces ahí tengo el resultado de la suma de la primera columna, ¿sí? Entonces puedo ingresar de nuevo, ¿sí? Vamos de nuevo, hacemos doble clic, ¿sí? Hacemos igual, ponemos el nombre de la función, ¿sí? Bien, ingresamos, abrimos paréntesis y tengo que definir el rango que me pide para sumar. Voy a definir un rango, ¿sí? Mi rango va a ir desde C5, ¿sí?, hasta C16. Para definir ese rango voy a utilizar los dos puntos, ¿sí? Ingreso los dos puntos y luego ingreso, ¿sí?, C16, que va a ser la última celda, ¿sí?, del rango, y ahí ya presiono el paréntesis para cerrar la función, ¿sí? Presiono Enter y ya tengo la función aquí. Bien. Si yo no puedo escribir la función, ¿sí?, si no recuerdo cómo escribir la función, puedo venir acá arriba, ¿sí?, en la cinta, ¿sí?, en la cinta de Excel, hago clic en fórmulas, ¿sí?, y acá tengo la función de autosuma, ¿sí? La función está aquí, es la única, porque es la que generalmente se va a utilizar, ¿sí? Es normal que siempre se esté utilizando una suma, de tal manera que se llama autosuma la función, ¿sí? Si yo hago clic en este botón de autosuma, fíjense que me va a sumar todos los valores de la columna donde yo estoy, ¿sí? En este caso yo estoy en la columna D, ¿sí? Estoy aquí en esta columna, voy acá al final de los valores, ¿sí?, abajo de todos los valores, bueno, de la columna D voy a fórmulas, y aquí en el botón de la función autosuma voy a hacer clic, ¿sí? Entonces fíjense que ahí Excel me completa con la función suma, y directamente me define la función completa con el rango, ¿sí?, de los valores que se van a sumar, y está todo listo para que yo únicamente presione Enter, ¿sí? Y ya me suma todos los valores que están ahí, en esa columna, ¿sí? Esa es la función de autosuma. Bien. Otra forma de sumar o de hacer utilizar otras funciones es venir aquí donde dice, en el botón donde está FX, ¿sí?, que me permite insertar una función, ¿sí? Si yo hago clic me va a mostrar un cuadro de diálogo, ¿sí? Bien. Este cuadro de diálogo, ¿sí?, me permite a mí buscar, como les decía, son muchas, ¿sí?, las funciones que tiene. Bien, Excel.
si yo pongo acá, si yo sé la categoría de la función, por ejemplo, matemática, ¿sí? Aquí abajo yo puedo seleccionar, ¿sí?, alguna de las tantas funciones que hay sobre matemática, ¿sí? O puedo cambiar a fecha y hora y me muestra todas las funciones que tengo aquí que podría llegar a utilizar, ¿sí? Y una explicación aquí abajo de qué es lo que hace la función, los parámetros de entrada que recibe, ¿sí? Y la operación que realiza. ¿Bien? Entonces están acomodados acá por categoría. Puedo utilizar acá todo y fíjense que me muestra todas las funciones que tiene Excel, ¿sí? Si yo busco alguna en particular, puedo venir acá arriba, ¿sí? Borro acá y puedo poner la función suma, por ejemplo. ¿Sí? Puedo ingresar la palabra suma. Suma, hago clic en el botón ir, ¿sí? Y me muestra todos los resultados, ¿sí?, que contengan, ¿sí?, la palabra suma, ¿sí? Todos estos son resultados con suma, ¿sí? No todos son de matemáticas, hay algunos que son de otra categoría, ¿sí? O podría buscar otra, por ejemplo, resta, presiono ir, ¿sí? Y aquí me muestra, ¿sí?, una función que tiene con la palabra resta, ¿sí?, que incluye la palabra resta. Bien. Ahora vamos sustraer. Acá abajo, en todo, podemos buscar, ¿sí? De acuerdo a lo que yo necesite, voy a ir buscando la función, ¿sí? O por categoría. Bien. Así yo puedo insertar. Bien. En las funciones matemáticas, por ejemplo, voy a buscar, ¿sí?, voy a buscar suma. Como esto está ordenado por alfabeto, tengo que ir más abajo. Acá está suma, ¿sí? Fíjense, dice suma todos los números de un rango de celdas. Bien. Hago clic en aceptar. Bien. Y aquí me muestra, ¿sí?, otro cuadro. Este cuadro me pide, ¿sí?, que ingrese aquí el rango que se va a sumar. ¿Sí? Yo puedo elegir. ¿Sí? Yo puedo acá ingresar E5, que se sume desde E5 hasta E16, por ejemplo. Bien. Ese es el rango que... Pero si yo no quisiera ingresarlo, yo puedo hacer clic en este botón, ¿sí?, que está de una flecha direccional hacia arriba. Hago clic. Se me cerró el cuadro, pero está todavía aquí. Está esperando que yo seleccione el rango de celdas. Voy a seleccionar el rango de celdas. Desde aquí, desde E5 hacia abajo, ¿sí?, con el botón presionado, voy seleccionando hacia abajo, ¿sí? Ahí ya tengo todo el rango. Bien. Acá se duplicó el rango. ¿Sí? Vamos a borrar acá y vamos a seleccionar nuevamente. Hago clic. Vengo aquí, selecciono el rango. Ya tengo desde E5 hasta E16. Y vuelvo de nuevo a este mismo cuadro. Hago clic aquí en el botón que tiene una flechita hacia abajo. Y ya tengo, fíjense, ya tengo el rango, ¿sí? Hay otros parámetros. Aquí, por ejemplo, me da la alternativa de que yo seleccione otro rango
de celdas, ¿sí? Puedo seguir seleccionando, fíjense, más rangos, ¿sí? Más rangos. Y aquí abajo me muestra el resultado que va a tener. Bien. Hago aceptar, como ya tengo el rango establecido de la suma, hago aceptar y ya tengo el resultado aquí. Bien. Entonces esas son las formas que yo tengo de utilizar una función. Suma, pero lo que yo quería era que, lo que yo pretendía es que quede bien claro, ¿sí?, cómo elaborar una fórmula y luego cómo utilizar una función, ¿sí? Son parecidas. ¿Por qué? Porque la función, ¿sí?, es un caso particular de una fórmula. Bien, la función no la definimos nosotros, las funciones ya vienen definidas en Excel. Nosotros utilizamos esas funciones. Las fórmulas, ¿sí?, nosotros las elaboramos a las fórmulas. Pueden ser muchísimo más complejas las fórmulas. Y cuando nosotros estamos definiendo una fórmula, ¿sí?, si nosotros pretendemos hacer una suma, nosotros necesitamos los sumandos, ¿sí?, todos los términos de una suma. Esos sumandos pueden ser celdas, pueden ser rangos de celdas, ¿sí?, o pueden ser otras funciones, ¿sí? Si yo quiero sumar, bien, yo puedo entonces utilizar una función que me devuelva un valor, ¿sí?, numérico, y ese valor sumarlo a otra celda o otro rango de celda, y así voy haciendo, ¿sí?, elaborando una fórmula mucho más compleja, ¿sí? ¿Ok? Lo vamos dejando ahí, ¿sí? Y la próxima clase, bueno, ya vemos las demás funciones, ¿sí?, porque son muchísimas las que tiene Excel, pero vamos a ver las más utilizadas siempre, ¿sí? Funciones matemáticas, funciones para texto, funciones lógicas que nos permiten hacer cálculos de comparación, y también los de fecha, ¿sí?, fecha y hora. ¿Ok? Bueno, el trabajo, si la tarea, o bien algún ejercicio que no lo hayan podido entender bien, o que no puedan, no tengan como, no conozcan la forma de hacerlo, ¿sí? Eso nos pueden consultar, ¿sí? Y como dice Fabiana, eh, podemos elaborar algún apunte, ¿sí?, para que veamos cómo resolverlo, ¿sí?, con un día y un horario, y vemos los ejercicios, los puntos que no pudieron resolver, ¿sí? Bien, entonces vamos cerrando. Ok, nos estamos viendo entonces el jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe.